4, versículo 11. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por este día precioso que el Señor nos concede. Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 4, versículo 11. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la lectura de tu palabra en este día. Oh Dios, nos hemos congregado aquí para estudiar, para escudriñar las Sagradas Escrituras, porque os parecen que en ella encontramos la vida eterna y que ellas son las que dan testimonios de ti. Ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a entenderla, comprenderla. Ayúdanos a vivir esta palabra, Señor, para honrarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una alabanza para el Señor. Tomen asientos, por favor. En el segundo culto de este día estaremos recogiendo también lo que es un lazos de amor por el otro, obra social. Amén. Si alguien de pronto se le olvidó, terminado este culto, podemos organizarnos para poder traer lo que nos han pedido, los que puedan hacerlo, y los que no se preocupen. Todo es voluntario y es para poder ayudar también a uno u otra familia que lo esté necesitando. En su momento hablábamos algunos días atrás de este texto bíblico y leíamos en Colosenses capítulo 4 verso 11 de que Pablo dice que algunos le ayudaron a expandir el reino de Dios o el mensaje de Dios, y que algunas personas fueron para él un agente de consolación. Se recuerda que hablábamos aquello, no lo habíamos culminado. Pero ¿qué es un agente? A veces escuchamos por ahí decir que el agente es 007, ¿verdad? Escuchamos hablar de los agentes, el agente secreto, el agente de tal estado, de tal nación, de tal gobierno o de tal organización. ¿Qué es un agente? Si vamos a hablar de los agentes de consolación, ¿qué es un agente? Un agente es una persona que presta un servicio en nombre de otro, a la que representa. Ese es un agente. A un agente privado o un agente secreto representa a un gobierno, a una nación, y está haciendo el trabajo para ese gobierno y para esa nación. Pues cuando hablamos de agente de consolación, quiere decir que usted y yo estamos haciendo un trabajo para una persona, pero en nombre o en representación de alguien. Y cuando hablamos de consolación, hablamos de una acción de consolar a otra persona. Y la Biblia dice que Pablo tuvo algunos agentes de consolación. En nuestra vida o en nuestro crecimiento o en nuestro desarrollo de nuestra vida cristiana, Dios ha usado a muchas personas. Dios ha usado a muchos predicadores, a muchos cristianos, los ha usado para que sean nuestros agentes de consolación en los momentos de prueba, de dificultad, de angustia, de desesperación, de desánimo, de frustración, de enfermedad, de gozo, de alegría. En medio de todas las circunstancias, Dios ha usado a alguien como un representante suyo para que siempre esté al lado de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted recuerda algún momento alguien que le dio una palabra en el momento preciso,
Y usted tal vez pensó, usted tal vez dijo, pero ¿cómo lo supo? ¿Y quién se lo dijo? ¿O por qué me escribe este texto bíblico? ¿Por qué me habla de esta manera? Es porque Dios lo está usando como un agente de consolación. Lo está usando en representación suya para que te ayude a continuar en este diario caminar. Hablábamos en su momento de un hombre llamado Ananías. Ananías fue aquel agente de consolación para Pablo en su principio del ministerio, en su principio de su vida de la cristiandad, en el principio de su largo caminar, en su vida ya luego también como un apóstol. La Biblia narra o relata la historia de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9. En él usted va a encontrar, nos da la historia o el recuento, nos relata de que Saulo de Tarso era un instrumento pero del mal. Era un instrumento del cual se valía el enemigo para poder encarcelar, arrestar, golpear, maltratar, herir, perseguir a los cristianos. Hasta que un día tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesús se le apareció en el camino, yendo él hacia Damasco para allí también arrestar y encarcelar a los cristianos. Pero Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar puñalada o puntapié contra una lanza o contra el aguijón. Y Saulo cayó de su cabalgadura con el resplandor, dice la Biblia, que era más fuerte que los rayos del sol del mediodía. Saulo cae al suelo y queda ciego. Y estando en el suelo, Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Aquel hombre a quien nadie reconocía como su Señor sino al César, ahora está exclamando y diciendo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Anda allí a Damasco, a la calle en la derecha. Allá hay un hombre llamado Ananías, el cual te dirá lo que tú tienes que hacer. Saulo pasó 3 días en angustia. Saulo pasó 3 días en desesperación. Saulo pasó 3 días en amargura. Saulo tenían que llevarlo de la mano. Saulo tenían que ayudarlo a cambiarse, a asearse, a caminar, a alimentarse. Saulo ahora estaba en angustia, aún diría yo de espíritu. Estaba desesperado, pero en ese momento Dios le envía a Ananías para que vaya y hable con Saulo. Y dice la palabra del Señor que Ananías llega donde estaba Saulo y enseguida le dice: hermano Saulo. Oh, mira el cambio, mire totalmente la diferencia. Y le dice: el Señor me ha enviado. Y comienza a hablarle, comienza a explicarle el proyecto, el plan que de Dios para la vida de él. Y cuando termina de hablar Ananías, dice la palabra del Señor que Ananías ora por él. Y cuando Ananías ora por él para que recupere la vista, dice que cayeron como escamas de sus ojos. Y la palabra del Señor dice también que posteriormente Saulo de Tarso fue bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibió tras la imposición de las manos de Ananías el poder del Espíritu Santo del Señor. Ananías para Saulo fue un agente de consolación. Hermanos, cuántas personas han sido para nosotros esos agentes de consolación. Hemos estado sentados en una silla, pero alguien ha venido y nos ha dicho: ¿quieres que te acompañe al altar? O alguien nos ha dicho: ¿quieres que oremos por ti, por tu problema? O hemos estado tal vez enfermos y nos han dicho: ¿quieres que oremos por ti para que Dios te sane? Y nos han sido esos agentes de consolación. Nos han guiado a la presencia de Dios, han impuesto sus manos sobre nosotros y hemos recibido la bendición de Dios, hemos recibido sanidad y hemos recibido obras del perdón de nuestros pecados.
Señor ha puesto en mi camino. Cuántos agentes de consolación el Señor ha puesto en mi vida. Yo le doy gracias a Dios por esos agentes. Yo le doy gracias a Dios por esas amonestaciones, por esas exhortaciones que Dios me ha dado a través de muchos ancianos, a través de muchos predicadores, de muchos colaboradores. Me han corregido. Yo le doy gracias a Dios por mi madre, por mi padre, por mis hermanos que han sido agentes de consolación en el momento difícil, en el momento de angustia, desesperación. Dios ha puesto a alguien en mi camino para decirme: no temas, sigue adelante, continúa, porque el largo camino todavía te resta. Yo no sé si Dios algún día ha puesto algún agente de consolación en tu vida. Yo no sé si esta mañana Dios quiera poner algún agente de consolación en tu vida. En nuestra vida pasamos muchas dificultades. Tal vez pasamos angustia, desánimos. Pero la Biblia dice que ahora ya no Saulo, sino convertido en Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, tuvo muchos agentes. Otro fue llamado Bernabé, fue un agente de consolación. Lo acompañó a Pablo a Jerusalén, lo introdujo a los apóstoles y aún lo visitó en muchas ocasiones. La Biblia dice que en un segundo viaje que tuvo Pablo a Jerusalén, Bernabé lo acompañó nuevamente. Y más adelante, en el tercer viaje de Pablo a Jerusalén, con motivo del concilio, dice la Biblia que allí estaba Bernabé con él. Eso nos habla de comunión, eso nos habla de hermandad, eso nos habla de que gracias a Dios podemos contar en la iglesia con personas que nos acompañan, con personas que nos guían, con personas que nos motivan, con personas que cada día, y a veces decimos la hermana es el hermano, sí, humanamente sí, pero acuérdense que ser un agente es ser un representante de alguien, es ser un representante de algún gobierno, de alguna nación. Ese hermano, esa hermana, ese joven que te ha animado, que te ha ayudado, ¿sabe quién era? Era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como si Dios lo hace a través nuestro, reconciliados con Dios. Eso quiere decir que es el Señor Jesucristo que está al lado tuyo. Jamás te ha dejado, jamás te ha abandonado, jamás se ha distanciado de ti. La Biblia dice que aunque el hombre se aleje de él, aunque el hombre lo deje a él jamás nos dejará ni nos negará, dice el Señor Jesucristo. Aleluya. Así que Él es el agente de consolación de nuestra vida. La Biblia habla que Saulo, o llamado ahora Pablo, él tuvo otros agentes de consolación. Y otro de esos agentes de consolación que tuvo Pablo era Lucas. Y dice la palabra del Señor que Lucas fue ese agente de consolación para Pablo. Pablo estaba en la cárcel, pero sin embargo, aquel hombre, el doctor Lucas, escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro también de Hechos, el cual ofrece un registro interesante para cada uno de los lectores de la palabra del Señor. En él encontramos toda la vida o el itinerario del ministerio de Pablo. Lucas es el primer historiador en el Nuevo Testamento. Allí en el libro de Colosenses, si usted me acompaña a abrir las Sagradas Escrituras, en el libro de Colosenses, mire lo que dice el apóstol Pablo. El libro de Colosenses capítulo 4, el versículo 14 del libro de Colosenses. Dios saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Imagínense cómo le llama. Le llama el médico amado. Pablo se refiere a él como Lucas el médico.
mío, pero le dice, es un gran hombre, es amado mío. Para que usted le diga a alguien que lo estima, que lo aprecia, aun que lo quiere o que lo ama, tiene que ser alguien muy llegado. Y acuérdese que Pablo pasó por muchas dificultades, estuvo en cárceles, estuvo angustiado, pero ahí estaba Lucas con él, y tanto así que le dice el médico amado. Su profesión la puso al servicio de la obra misionera. En los padecimientos físicos del apóstol, en Lucas fue su consuelo, Lucas fue su apoyo. Y qué hermoso que usted y yo podamos ser agente de consolación de alguien que esté necesitando. Pero no quiero terminar este pensamiento de la palabra del Señor sin hablarte de otro hombre más que fue o se dejó usar por el Señor y fue un agente más de consolación para este hombre llamado Pablo. Y aquel hombre fue Timoteo. Esto quiere decir que no solamente los adultos pueden ser usados por Dios, sino aún los jóvenes pueden ser agentes de consolación de alguien. Los jóvenes pueden ser agentes de consolación de otro joven, o aún de una persona adulta o mayor que esté necesitando una palabra de fortalecimiento de parte del Señor Jesucristo. Pablo dice la Biblia que fundaba obras, pero sin embargo Timoteo era el que se hacía cargo o el que atendía las obras que Pablo iba abriendo. Visitó la obra de Macedonia. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, en el versículo 5 dice: y cuando Sila y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo es el Cristo. Así que así estaba Pablo predicando. Pero cuando llega Timoteo, dice la Biblia que ellos se hicieron cargo de esa obra, porque más adelante en el mismo libro de Hechos capítulo 19, en el versículo 22, Hechos capítulo 19, versículo 22, dice la palabra del Señor Jesucristo: y enviando a Macedonia a dos, ¿de quiénes dice la Biblia? De los que le ayudaban. ¿Y quiénes eran esos que le ayudaban? Eran Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia, pero los envió a Timoteo. En otras palabras, era la ayuda que él tenía, era el soporte, el respaldo que él tenía, y se sentía bien acompañado, porque Dios le había puesto dos jóvenes como agentes de consolación. Mire, representó Timoteo a Pablo en las iglesias. Usted sabe quién era Pablo. Pablo era muy respetado, Pablo era muy admirado, muy querido. Pablo era una persona muy elocuente, pero Dios usó a Timoteo para que lo reemplace en algunas iglesias. Pues Timoteo lo reemplazó a Pablo en la iglesia de Corinto. Y yo quiero decirle algo en esta hora. La iglesia de Corinto no era cualquier iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil. La iglesia de Corinto no era una iglesia que quiera tener algún pastor de esta época. La iglesia de Corinto había problemas, dificultades, divisiones, pleitos. Había tantas cosas en la iglesia de Corinto que el uno decía ser más que el otro decía ser de Pablo, que el otro decía ser de Apolo, el otro de Cefa, el otro decía ser lo suyo mismo. Había muchos problemas aún de inmoralidad en la iglesia, pero sin embargo este hombre llamado Timoteo fue un agente de consolación para Pablo. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 el versículo 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mire qué hermoso saber que puede contar
contar con alguien, que puede contar con algún hombre, con algún siervo, con alguna sierva. Eso se llama ser agente de consolación. Dios te ha puesto en un lugar, Dios te ha puesto en un liderazgo, Dios te ha puesto en un servicio. Es para que tú seas agente de consolación de alguien que está necesitando de tu ayuda, alguien que está necesitando escuchar una palabra de Dios a través de tus labios, alguien que necesita una palabra de ánimo, no una palabra de desánimo, sino una palabra que salga, que broten de tus labios, pero que vengan de los mismos cielos. Dios necesita, la iglesia necesita, el mundo necesita agentes de consolación, y para eso Él nos tiene aquí en este lugar, para usar tu vida y para usar la mía. El apóstol Pablo le da una altura a Timoteo. Hoy le llama a la iglesia filipense, le llama apóstol. A la iglesia de Tesalónica, Pablo les declara. Mire lo que dice en 1 Tesalonicense, en el capítulo 13, en el versículo 2 de 1 de Tesalonicense. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Y enviamos, sí, 1 de Tesalonicense, capítulo 3, verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Y mire lo que dice la Biblia: y colaborador. Qué hermoso que eso sea usted, qué hermoso que eso sea yo, que pueda decir el Señor: miren lo que yo tengo allí en Vallecas. Mire, esto le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero qué hermoso que si Pablo estuviera vivo pueda decir: allí en Vallecas tenemos unos hermanos, servidores de Dios, colaboradores nuestros en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos el respeto a vuestra fe. Oh, qué hermoso, hermano. Si así hablaron de Timoteo, que así puedan hablar de nosotros. No digan el hermano problema, no digan la hermanita problema, sino que puedan decir: oh, ese hermano, oh, ese joven, no, ese joven, ese es un muchacho de Dios, es una señorita de Dios, son unas mujeres del bien de Dios, son mujeres que ayudan, son mujeres agentes de consolación, son hermanos agentes de consolación. Que tú y yo, hermano, podamos ser de ayuda o de guía para otros que necesitan tener el consuelo de Dios en su vida. Timoteo en el corazón de Pablo tenía un lugar muy especial. ¿Sabe por qué digo yo esto? Tanto fue así que Pablo le dedicó 2 epístolas a Timoteo. Él tenía un lugar especial en el corazón de Pablo, que le escribió 2 epístolas, le escribió 2 cartas a Timoteo. Pablo nunca pensó que esos escritos que él estaba haciéndole a Timoteo iban a quedar impregnados en la historia o en un libro llamado hoy la Biblia, y que muchos los iban a leer. Dirían, millones lo iban a leer. Pero es que Dios da testimonio fiel de los que son agentes de consolación para sus siervos. Y qué hermoso que usted, hermano querido, usted, mi hermana apreciada, usted pueda ser ese agente de consolación para alguien. Que usted pueda ser ese agente de decirle: hermana, no tema, esfuércese, sigamos, hermano, no desmayes, el Señor está contigo. Decirle: no, yo pasé por dificultades, pero el Señor me sacó victorioso. Yo pasé por angustia, pero Él no me abandonó, y a ti tampoco te va a abandonar. Que usted y yo podamos ser esos agentes de consolación que el mundo necesita, que la iglesia necesita, que el joven necesita. Hermana mujer del bien, hermanos de la junta local, hermanos diáconos, hermanos jóvenes de la directiva, oh hermano, usted que está puesto allí para ser un agente de consolación. Deja que Dios use tu vida, deja que Dios use tus labios,
y es ser agentes. Acuérdese que ser un agente es ser un representante de alguien, y usted y yo somos representantes del reino de los cielos. Yo creo que para culminar este breve mensaje de este día, si me tocaría decir algo en oración a Dios, yo creo que mi oración sería: Jesús, no te pido por fama, no te pido renombres o popularidades, pero sí te rogaría que hagas de mi vida un agente de consolación para otro, para alguien que lo necesite. Esté en sus pies, por favor, en esta hora. ¿Qué quieres tú ser? ¿Quieres ser médico, profesor, ingeniero, arquitecto, doctor, enfermero, contable, físico? Todo eso está bien y te felicito y te animo a que consigas los logres. Pero hay algo que Dios quiere que tú seas, y es ser agente de consolación para alguien. Agente de consolación para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para algún joven, algún adolescente de la iglesia, para algún hermano, para alguna familia. Dios quiere que tú y yo seamos esos agentes de consolación. Si tú y yo, hermano, nos consolidamos, o si tú y yo nos formamos esos agentes de consolación, yo le digo que las cosas serían mejor todavía de lo que está haciendo hasta el día de hoy. Pero necesitamos ser esos agentes de consolación. Que alguien pueda contar algún día en la historia: oh, Dios usó a tal hermano, Dios usó a tal hermana, Dios usó a tal predicador, a tal muchacho, a tal señorita, a tal joven. Dios lo usó y me habló a mi vida, y ese mensaje cambió mi destino. Oh, las palabras que me dijo cambió mi futuro, cambió mi presente. Yo quiero ser ese agente de consolación. ¿Y dónde están? ¿A quién puedo ayudar? La Biblia dice: a tu prójimo, a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Tu hermano y tu hermana. Que usted y yo, iglesia de Valleca, siempre podamos ser esos agentes de consolación. Soberano Dios y Padre celestial, gracias, Señor. Gracias porque usaste a alguien un día cuando yo estaba necesitando de una palabra, Jesús. Gracias te doy, Señor, porque tú has sido bueno. Oh, Jesús, tú has sido fiel. Tú has sido fiel para con nosotros. Gracias, Señor, porque nunca nos hemos sentido solos. Aunque ha habido sensación de soledad, pero ahí nos has enviado un agente de consolación. Y nos has dicho: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Señor. Esfuérzate, sé valiente, sigue hacia adelante, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Si estás débil, no te preocupes, yo multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Oh Señor, gracias porque cuando no te sentíamos, tu palabra ha llegado. Oh, tu presencia nos ha, Señor, motivado. Hemos sentido tu gloria. Oh, siempre has usado a alguien. Y yo te doy gracias por esa persona que la pusiste. Ahora usa la mía, Señor. Usa también la vida de ellos, oh Dios, para ser agente de consolación para otros que necesitan, Señor, sentir tu presencia cerca de ellos. Oh, que podamos orar por alguien, que podamos hablar con alguien que te necesita. Oh Dios, pon esas palabras en nuestros labios para poder ser de ayuda y de bendición para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias. Gracias, Jesús.
Amén, amén, amén.